Por eso debemos obedecer a Dios para poder resistir las tentaciones de este mundo y ellas van a huir de nosotros. Bienvenidos en esta mañana a su programa La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Su servidora y amiga Amparo Walsh les da la bienvenida a su programa La Tacita del Alfarero por medio de la emisora Radio Enciende una Luz, una emisora que transmite los 365 días del año, las 24 horas del día. Como siempre es un placer, mis amados, estar aquí presente y el poder desglosar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Hoy tenemos la continuación de nuestra programación que tuvimos el lunes pasado, que se llamó El valor de resistir, y vamos a entrar a la segunda parte. Se me hizo muy interesante y creo que ahorita, por los tiempos que estamos viviendo, tenemos que tener esa valentía y ese denuedo para resistir las tentaciones que vienen sobre nuestras vidas. A veces queremos usar la lógica, ¿no?, para poder desglosar lo que creemos que está bien, pero vamos a continuar con esa segunda parte y espero que en esta mañana estés listo con tu pedazo de papel, tu libreta, tu hoja y tu pluma para que puedas anotar los versículos que vamos a usar y más tarde, pues como digo siempre, puedas dejar que el Espíritu Santo te ministre a tu corazón. Es muy importante. Yo veo, escucho, leo, o sea, cosas que hay tanta gente engañada. Hoy en la mañana recibí un mensaje de una persona, ¿no?, que tiene un título en una tarima y que pone cada cosa en su página y la gente recibiendo ese engaño. Por eso dice la palabra que resistid al enemigo y él huirá de vosotros. O sea, tenemos que resistir esa tentación. No todo lo que brilla es oro. Por eso dice la palabra que no todo aquel que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. No nos dejemos confundir, no entremos en ese chantaje espiritual, seamos sensibles a la palabra. Por eso es necesario que abramos nuestro corazón y lo que no, o sea, lo que no es de Dios trae división, trae contienda, trae juicio, trae mentira. Lo que es de Dios trae paz. O sea, ¿qué parte no podemos entender? Hay tanto chantaje. A mí lo estaba leyendo y yo me quedé sorprendida, hasta me dio vergüenza, mi cara se me puso colorada de esos comentarios tan tontos y que la gente cae en esas cosas. O sea, por eso es necesario que estemos siempre a la vanguardia, que siempre estemos leyendo la palabra para resistir esos dardos del enemigo. O sea, huele, ¿verdad? Las cosas de Dios huelen, o sea, tú las puedes discernir, las puedes sentir. Si tú tienes la esencia del Espíritu Santo dentro de ti, puede ser. Y ahorita me siento así como estaba dialogando con una persona y me llegó así de repente y estaba leyendo y dije, Señor, ¿cómo es posible que en estos tiempos, Padre, que tenemos la facilidad de diferentes versiones de Biblias, tenemos la facilidad de lo cibernético para escuchar la palabra pura, tenemos, o sea, y que todavía caigamos en esa ignorancia, que todavía creamos lo que la gente nos dice y hacemos un lado lo que tú nos dices. Pero bueno, me siento así como, no molesta, sino que me da mucha desesperación, ¿verdad? Porque no puedo entender cómo la gente se sigue dejando engañar. O sea, es algo, pero pues es bíblico. La palabra de Dios dice que habrá amadores de sí mismos y que se van a lucrar. Y bueno, este mensaje es cómo resistir, o sea, mantener el valor del resistir. O sea, ¿cómo puedo resistir a una tentación? Y es siempre manteniendo nuestros valores. Por eso se llama el título El valor de resistir. Mantener nuestros valores. ¿Cuáles son los valores? Los que la palabra de Dios nos dice. Te recuerdo que estamos en nuestra página
de Facebook como La Tacita del Alfarero y también como Radio Enciende una Luz. Tenemos una página en WhatsApp en el número 619-646-9641, donde ahí nos puedes dejar un mensaje, te puedes comunicar con nosotros. Y también estamos por medio de la aplicación TuneIn que puedes bajar en tu computadora, en tu celular, y ahí nos puedes escuchar. Te recuerdo pues que estamos aquí a tu servicio las 24 horas al día. Somos diferentes servidores, diferentes servidoras, diferente estilo de programación. Cada quien tenemos nuestro estilo especial porque Dios así nos ha creado, pero todo con el propósito de hacer la voluntad. Cuando Él dijo en el libro de Mateo capítulo 28, cuando nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles todo los que yo les he enseñado y recordándoles que siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es el propósito por el cual nosotros, es en el libro de Mateo 28, dije Juan, no me recuerdo, Mateo 28, entendamos que Dios tiene la verdad y la verdad nos hace libre cuando nosotros nos acercamos y obedecemos lo que Dios nos ha dado. Tenemos un poder y una autoridad porque fíjate, qué tremendo, ¿no? Estaba viendo, esta persona tiene 73,000 seguidores, 73,000 seguidores que apoyan ese ministerio. Digo, Señor, ¿qué pasa? O sea, es increíble. Pero por eso dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento, y es nuestra obligación como cuerpo de Cristo hablar la verdad para que la verdad nos haga libres y el poder restaurar nuestra relación con Dios. Así es que esta mañana espero que ya te hayas tomado tu rica tacita de café o té, un vaso de agua, lo que tú suelas tomar, y que estés listo para poder entrar a la presencia, o sea, de la palabra, porque Dios siempre está contigo. Él dijo que nunca te dejaría, que Él estaría contigo, así es que Dios está presente y lo único que queremos hacer es desglosar la escritura para poder entender quiénes somos en Cristo. O sea, ¿quién eres tú en Cristo? Cuando tú no tenías a Cristo, pues ¿qué eras? Nada. O sea, éramos algo que funcionábamos conforme a cómo nos sentíamos, pero cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos la virtud que ha sido dada y el valor de saber cuáles son las cosas que debemos hacer conforme a nuestra creencia y conforme a lo que nosotros anhelamos para nuestra vida. Yo anhelo ser feliz, yo anhelo que todo lo que Dios me ha prometido se cumplan. Yo anhelo que mi matrimonio perdure hasta que la muerte nos separe. Yo anhelo que mis hijos siempre sean bendecidos. Yo anhelo que tú recibas la verdad para que la verdad te haga libre. Eso es lo que yo anhelo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que Él nos dará los deseos de nuestro corazón. Padre, en esta mañana yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, y en este momento yo te pido que tú me traigas esa paz que necesito en este momento, Señor. Mi corazón, Señor, está afligido por haber leído esas cosas que en realidad, Padre Santo, son pura basura. Pero, Señor, tú conoces mi mente, conoces mi corazón, conoces mi sentar, mi levantar, Señor. Y en este momento te doy esa carga a ti que no me pertenece a mí, Señor. Yo no puedo cambiar el mundo, pero tú sí puedes, Señor. En este momento yo llevo cautivo todo pensamiento, toda altivez que se levante en contra de tu palabra, Señor. Todo juicio, Señor, lo vas a llevar tú, Señor, porque tú eres el soberano, tú eres Dios eterno, y en este momento yo me despojo de todas esas cosas que leí, Señor, las desecho en el nombre de Jesús y declaro que tu palabra va a ser ministrada conforme a lo que el Espíritu Santo anhela hacer con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, pues en esta mañana estamos con la segunda parte de el valor de resistir. ¿Qué es
¿Qué es resistir? Resistir es el poder entender que si nosotros vencemos, vamos a recibir la corona de justicia, que nosotros tenemos el poder y la autoridad de resistir. Por eso nos dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al enemigo y él va a huir de ustedes. Eso es resistir, el confrontar esas situaciones, ¿no? El entender que Dios nos ha redimido, que hay un poder en nosotros para poder declarar las cosas que no son como si fueran, para poder resistir, ¿no? Somos muy amantes de prestar oídos, ¿no? Y el prestar oídos es participar. En mi país, nosotros tenemos un dicho, ¿no? Y a lo mejor tú te lo sabes, tú que eres hispano, te lo puedes saber, que dice, tanto peca el que mata la vaca como el que le jala la pata, ¿no? Entonces, el que nosotros participemos en algo que no le agrada a Dios, somos parte de esa participación porque estamos dándole, ¿verdad?, un sí a esa situación. Y es tan importante el resistir, el poder entender que yo, Amparo, no puedo cambiar el mundo, pero yo conozco al que puede cambiar el mundo. Entonces, el resistir, dar un consejo conforme a lo que yo he experimentado en mi mala manera de vivir, es el obedecer y entregarle a alguien un consejo conforme a lo que la palabra de Dios me dice. Muchas veces ha habido ocasiones, ¿no?, que pues yo siempre estoy ministrando, siempre estoy dando consejería, mi teléfono siempre está ocupado, soy una mujer que, crean que no, súper ocupada, aquí en casa. Yo hago las administraciones aquí en mi casa por teléfono, por internet. O sea, ese es el trabajo de nosotros como creyentes, el entregar y el otorgar lo que Dios te ha dado, no el hablar conforme a lo que nosotros pensamos o creemos. A mí me molesta, pero esto es personal, ¿no? El que usemos nuestra mala manera de vivir para dar un consejo. Tenemos que entender que existen unos valores. Existen unos valores que Dios ha establecido. En los estudios de los martes estamos desglosando lo que es la palabra de Dios. Si nosotros no hemos entendido el proceso del Espíritu Santo, nosotros no vamos a caminar conforme a lo que Jesucristo vino y estableció aquí en la tierra. Entonces nosotros vamos a obtener esos valores cuando tenemos una relación y permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe en nuestras vidas. No X o Z o Y, sino el Espíritu de Dios. Hoy en la mañana estaba ministrando a una persona y le dije, mira, tú podrás tener te puedes saber la Biblia toda, o sea, tienes todo el conocimiento, toda la teoría, pero si tú no tienes la práctica, no te va a servir absolutamente de nada. Tú puedes hablar todos los versículos de la Biblia, puedes conocerte la historia, porque en realidad la Biblia es un libro de historia. Dios nos dejó este testamento para que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él nos dice. Él en un tiempo envió a su Hijo a morir en una cruz, y en la Biblia podemos ver la historia, pero es una historia verídica, es una historia que todavía tiene vida. Entonces yo me puedo saber todo, pero no, el no ponerlo en práctica, el no vivir los valores que en ella existe, no voy a poder resistir las tentaciones del maligno. Por eso es que hay tanta gente confundida, por eso es que hay tanta gente ignorante, ¿no? Y vamos a ir a ver un personaje de la Biblia en el libro de Génesis, desde un principio, ¿no? Cuando Dios le dijo en el capítulo, o sea, vamos a ir aquí
3, cuando la mujer es engañada, pero cuando Dios crió los cielos y la tierra, le dio unos mandatos al hombre y le dijo, de todo árbol puedes comer, pero del árbol que está en medio no debes de comer porque entonces vas a aprender a lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos estaba evitando que nosotros entráramos en una desobediencia. Él nos lo estaba poniendo para tener valores nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere evitar todo sufrimiento. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre y la mujer? Ellos desafiaron, entraron en una situación donde llevaron la lógica, ¿no? No sabiendo que Dios desde un principio dijo que Él los había creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y en el capítulo 3 de Génesis dice que cuando vino la serpiente lo engañó a la mujer y le dijo, sabe Dios que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, vas a ser igual que Él. Entonces nosotros ya fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces en nosotros existen los valores desde un principio para poder resistir la tentación del enemigo. Pero a veces, gracias Espíritu Santo, a veces abrimos nuestro oído para escuchar la voz del enemigo y caemos en una desobediencia. Por eso nos exhorta en el libro de Santiago y nos dice claramente, resiste al enemigo para que él pueda huir. O sea, nosotros tenemos tanta autoridad y no lo hemos entendido, que tenemos tanta autoridad que podemos hacer que el enemigo huya de nosotros. Si nosotros mantenemos los valores de la obediencia, de la sujeción, ¿qué parte no entendemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Yo cuando estaba, antes de conocer a Dios, hacía todo lo que yo quería porque yo no conocía los límites, no conocía ciertos valores que mi madre y mi padre habían establecido en mi vida. Pero los valores espirituales en realidad los conocía conforme a un legalismo en el cual yo crecí, pero no había establecido esa relación con Dios. Entonces hacía lo que yo pensaba que estaba bien. Pero cuando vine a conocer la verdad y la verdad me trajo a una libertad, he tratado de caminar conforme a lo que la palabra me enseña. Y una de las cosas que yo pongo en práctica es el resistir, ¿no? Hay una personita que yo sé que en este momento me está escuchando y me pregunta y me dice, es que yo sé que tú no me vas a decir mentiras. Y cuando yo no quiero meterme en una situación que me va a comprometer, fíjate bien, me parte hasta mi alma. Cuando me pregunta algo y yo no me quiero meter esa parte donde me va a comprometer porque Dios me va a pedir a cuentas, yo le digo, ¿sabes qué? Es que yo no sé nada. El único que lo sabe todo es Dios. No me preguntes a mí porque yo no conozco el futuro, conozco mi pasado, estoy viviendo en mi presente, pero yo no conozco el futuro. Solamente pídele a Dios que Él te revele para que puedas resistir, ¿verdad? Esa tentación. Mira, hay muchas cosas que nosotros no hemos entendido y lo digo porque lo veo, ¿no? Que cuando Dios te pone algo que va a mejorar tu vida, y esto es un tesoro, esto es un tesoro revelado. Cuando Dios te pone a hacer algo y tú sabes que viene de parte de Dios, siempre el enemigo va a querer venir a robarte esa bendición y te va a poner otras personas. Y tú sabes, porque sabes que es Dios el que te habló. ¿Por qué andas pidiendo
una confirmación, si sabes, si tú tienes una relación con Dios y luego dices, no, es que fulanito de tal, que es un siervo, una sierva de Dios, me profetizó esto y me dijo esto, entonces Dios es un mentiroso. Estás dudando de Dios porque si Dios te dijo que hagas algo, eso viene directamente de Dios. Pero en nosotros no existe el valor de la obediencia. Ay, eso es bien tremendo, porque Dios nos lo ha dicho y alguien viene y nos dice una cosa y nos entra la duda. Entonces el valor de la obediencia se acabó. ¿Por qué? Porque empezamos a dudar. Entonces Dios es un mentiroso. Entonces voy a seguir en mi mala manera de vivir. Vámonos al libro de Primera de Samuel. En el capítulo 13 vamos a ir y vamos a ver cómo un siervo, como un Dios, como un ungido de Jehová se atrevió. ¿Me entiendes? O sea, no nomás eres tú, somos muchos los que a veces venimos y dudamos, pero cuando tenemos una relación con Dios, no tenemos por qué dudar porque el Espíritu Santo nos da la paz que sobrepasa todo el entendimiento. Recuérdate que la palabra de Dios dice claramente que aquel que está falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Si tú tienes esa falta de sabiduría o ese falta de discernimiento, ve delante de la presencia de Dios y deja que Dios te dé la respuesta. Libro de Primera de Samuel, capítulo 13, y vamos a entrar en el versículo número 8, y dice así: allí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel 7 días para que presentara la ofrenda y los sacrificios. Pues antes de esto no podía empezar la batalla, pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que todo su ejército comenzaba a huir, ordenó: tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentar a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas. Todavía no terminaba de ofrendarlas cuando Samuel llegó a verle. Y Saúl fue a saludarla, pero Samuel le dijo: ¿qué es esto que has hecho? Y Saúl le respondió: es que mis soldados ya me estaban abandonando y tú no llegabas, como prometiste hacerlo. Por eso tuve que presentar las ofrendas para pedir la ayuda de Dios. Además, los filisteos, ya estaban en Micmas, listos para venir a Gilgal y atacarme. Pero Samuel le dijo: estás loco. Si hubieras obedecido el orden de tu Dios, tu reino habría durado para siempre. Pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya ha decidido quién será el próximo rey. Ese rey sí lo obedecerá. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra? Yo sé que son historias del Antiguo Testamento, lo sé, pero es el dudar, el no tener el valor de resistir la tentación, de aprender a esperar en Dios, aunque veas, no dice la palabra que aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. No dice la palabra que 1,000 y 10,000 caerán a tu diestra, mas a ti no llegarán. O sea, ¿qué parte? O sea, ¿hasta dónde podemos llegar sin, o sea, tenemos que aprender a resistir. El creerle a Dios es resistir la tentación. Yo le creo a Dios, aunque yo esté viendo todo lo contrario, aunque yo vea, ¿verdad? Por ejemplo, si es tu esposo, tus hijos, tu papá, tu mamá, que tú estás orando, tú mantente, resiste la tentación porque Dios te lo dijo y Dios te lo va a cumplir. Y fíjate, un hombre ungido por Dios, un hombre que tenía autoridad desde Dios, o sea, wow, qué tremendo, que envió un profeta que lo ungiera y que lo llamara rey. Sobre todo Israel, que él podía mover y hacer conforme a lo que Dios le dijera, y entró en una tentación porque le vino el temor. Y esa es una de las cosas, esa es una de las
y cómo te dé de las armas poderosas que tiene el enemigo, pero acuérdate que de todas ellas Dios ya nos libró, ¿no? El temor, ese temor de fallar, ese temor de perderte, ¿no? Supuestamente la bendición en ese momento, el temor del que te quedes sin nada porque eres una persona que tienes avaricia, el temor de que nadie voltee a verte, o sea, existe ese temor, por eso dice, ¿no? La palabra en el libro de Segunda de Timoteo, vamos a ir para allá, qué tremendo cuando nosotros escudriñamos la palabra y nos podemos dar cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y es en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, lo que siempre uso antes de cerrar, y es en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y en el versículo, a ver, vamos a ver, dice, porque Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de poder y dominio propio. Y vamos a ver dónde estoy aquí, porque son tantos los versículos, y es en el versículo, es en el segundo de Timoteo 1:7. Estaba bien al principio, ¿no? Ya ves. Dice, porque Dios no te ha dado ese espíritu de temor, ese espíritu de cobardía, ese espíritu de duda, ese espíritu de obedecer la tentación, sino al contrario, Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y dominio propio. En otra versión dice, te ha dado el poder para amar a los demás y fortalecerse para que podamos vivir una buena vida como creyentes. Dios nos ha dicho, ¿sabes qué? No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo nunca te voy a dejar ni te voy a desamparar. Yo te recuerdo que Jesucristo en el Getsemaní dice que él sudó gotas de sangre. No dice que era tanto lo que él iba a pasar que sudó y él pudo resistir. Por eso le dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Es importante el aprender a resistir. Las tentaciones están ahí y te lo digo desde ahorita, no es fácil. No es fácil que yo resista una tentación y digo, Señor, ¿no? Y más cuando te están dando así en esa herida, ¿no? Cuando te la vuelven a tocar y dices, bueno, ¿no? Pero tienes que resistir para que Dios sea exaltado. Mira, una de las cosas que mucha gente no comprende es que cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios algo, Dios conforme a su misericordia y conforme a su voluntad y a sus tiempos no lo va a contestar, ¿no? Hoy en la mañana que estaba platicando con esta persona, yo no puedo creer, le dije, cómo alguien pueda tener tanta soberbia, cómo alguien pueda no entender que cuando tú le pusiste la petición a Dios, Dios te escuchó y Dios te quiere mostrar su grandeza, pero tú con esa soberbia y ese orgullo no puedes entender. Entonces, si tú lo desobedeces a Dios y sigues insistiendo, Dios te va a cumplir lo que Él te prometió, pero va a usar otros medios. Y estábamos hablando de una persona específica en esta mañana y le estaba diciendo, yo no puedo entender cómo esta persona no se da cuenta que sus oraciones eran tener su propio lugar, su propia libertad, su propio, pues su propia casa, pues, para que me entiendes. Entonces, no quiso entender que Dios estaba obrando y en su soberbia sucedió algo que no debería de haber obedecido y ahorita Dios está dándole su casa, está pasando por un proceso, pero no se ha dado cuenta que en medio de todo esto, Dios está en control y a veces estamos pasando por esa prueba y no nos damos cuenta que a lo mejor es una oración contestada, pero hemos dejado los valores, no hemos resistido la tentación e insistimos con la soberbia y no nos podemos dar cuenta que es Dios el que está obrando. Muchas veces nos gana el coraje, ¿no? Nos gana la desesperación. Es lo mismo que le pasó a Moisés, le dijo, háblale a la piedra, háblale, ¿y qué hizo? Estaba enojado y ¡pum! La golpeó.
¿Y qué pasó? No entró a la tierra prometida. Ay, qué malo es Dios, ¿no? No, es que si Dios te dice que hagas algo, ¿por qué no lo hacemos? Tenemos que aprender a resistir las tentaciones, porque de todas ellas Dios nos ha librado. Aunque, mira, por eso dice, aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque andes en el fuego, no te vas a quemar, porque Dios está en ti. Te recuerdo, ¿no? Que no solamente Saúl pecó, sino que David también. David cayó en una tentación tremenda que lo llevó a la mentira, al asesinato y al adulterio. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no resistió la tentación. Él debería de haber estado al frente de su ejército, pero ese día le entró un deseo de quedarse y estaba ahí arriba y entró en una tentación porque sabemos que el enemigo conoce nuestras debilidades. Conoce nuestras debilidades porque conoce nuestro pasado, es todo lo que él tiene en contra de nosotros. ¿Tú sabías que es todo lo que el enemigo tiene en contra de nosotros? Nuestro pasado, de ahí en fuera no tiene nada. Escúchame, nada, porque le pertenecemos a Dios. Yo fui lavada, redimida, restaurada, perdonada, salva por medio del sacrificio de la cruz. Entonces yo le pertenezco a Dios. Yo le pertenezco a Dios. Entonces el enemigo no tiene nada más que mi pasado, porque él ha visto, ¿no? Mi pasado, pero de ahí en fuera no tiene mi presente ni tiene mi futuro. Pero por medio de mi pasado, él va a venir a tocarme, a querer. O sea, ahí me hago un paréntesis, a querer tocarme, pero por eso dice la palabra resistir. Resistid al enemigo y él huirá de vosotros. O sea, él se va. Cuando sabemos el valor de la resistencia, resiste, permanece firme, deja que Dios haga las cosas. Y es donde ahí es donde la mayoría de nosotros caemos en esa tentación y esa tentación nos lleva al pecado, ¿no? Yo cuento una historia que hace mucho tiempo a mí me la platicaron, ¿no? De un hombre que tenía su camello y vino una tormenta de arena y rápidamente levantó su tienda y se metió para que pasara esa tormenta de arena como suele pasar en los desiertos, ¿no? Y estaba su camello y tocó el camello con la nariz y le dice, amo, déjame, dice, es demasiado fuerte la arena, déjame que solamente entre la punta de mi nariz, dice, para poder respirar bien y no contaminarme con la arena. Y él le dijo, no, es que no cabemos aquí, o sea, esta nada más es para mí. Y él, por favor, déjame entrar. Bueno, pues total que lo deja entrar a la puntita. Y estando ahí, o sea, la puntita con el hociquito entró y estando ahí le dice, amo, solamente déjame que entren mis ojos porque no puedo abrirlos de tanta arena que hay. Y él decía, no, es que no cabemos, tú y yo no cabemos en esta tienda, solamente es lugar para mí, ¿verdad? Hay un lugar solamente para mí. Y él insistía y le entró esa tentación, o sea, no pudo resistir, ¿no? Porque así es el enemigo. Yo te voy a decir algo, el enemigo nunca va a desistir. Y te lo digo desde ahorita, él va a insistir y insistir y insistir hasta que tú no lo pongas en su lugar. Y le digas, ¿sabes qué? Húyete de aquí. Salte de aquí de mi vida. No quiero oír chismes, no quiero ir contiendas, no quiero causar una división, no quiero nada. Sí estoy molesta con mi marido, pero en este momento me separo, me subo a mi carro, voy y me como una nieve como de 20 sabores y resistir, ¿no? O sea, como el día de ayer, yo fui con el médico y me dio una noticia y dije, ¿cómo es posible esto, no? Y me fui a una tienda y me compré 2 cajas de donas. Y dije, Señor, tengo ganas de algo dulce, tengo ganas, y fui y me compré 2 cajas de donas. Yo pude hacer todas las llamadas del mundo y esto, ¿no? ¿Sabes qué? Mi fe está depositada en Dios. Dios es el autor. Bueno, pues regresamos a la historia, ¿no? Y total que llega el momento en que el camello está dentro y el varón está afuera.
Y eso es lo que pasa cuando nosotros no resistimos la tentación. Le hemos dado entrada al dardo del enemigo. Y es el que está controlando nuestro cuerpo, nuestra mente. Él es el que nos dice derecha, izquierda, al frente, atrás, siéntate, párate. Y por eso dice resiste. Resiste al enemigo y él va a huir de ti. Sí, pero Señor, tengo mucho coraje. Claro que tienes coraje, pues si mira por lo que estás pasando. Señor, tengo mucho temor, pero claro, pero recuérdate que mira, déjame te llevo, déjame te enseño y déjame te digo que yo soy Jehová tu pastor y que nada te va a valer. O sea, es Dios el que te va a consolar. Por eso cuando Jesucristo, ay, qué tremendo. Cuando Jesucristo entró en el desierto a orar, ¿verdad? Y estar en la presencia del Señor 40 días y 40 noches, dice que Él por medio de la palabra, Él resistió la tentación del enemigo. Dijo, escrito está. O sea, por eso Dios nos ha dado una armadura. Yo cada vez que oro, tomo la armadura y me la pongo, ¿no? Cada mañana yo me la pongo porque pues soy guerrera, soy una hija de Dios y sé que mi lucha no es contra carne ni sangre. O sea, si yo supiera el enemigo va a venir, pues pongo un cerco de electricidad para que se electrocute, ¿no? O sea, pero no es así, mis luchas son espirituales, es con lo que más batallo con mis emociones, porque es con lo que batallamos con nuestra mente, o sea, hacemos una guerra en nuestra mente, no, nada, y si me dijo, le puse, le quité, o sea, hacemos una guerra y no se trata de eso, se trata de resistir. ¿Sabes qué, Señor? A mí tu palabra dice que tú vas a restaurar esto. Yo me paro en esa brecha y si es tu tiempo y si es tu voluntad, gloria a Dios. Y si no es tu voluntad, pues gloria a ti porque tú tienes mejores cosas preparadas, mejores cosas que yo me pueda imaginar. Eso es lo que hace el Señor. Resiste la tentación. Por eso dice, ¿no? Cuando le dijo el enemigo, porque el enemigo vio, o sea, vio que Jesús tenía hambre, eran 40, o sea, por lógica, no necesita ser tan sabio para entender que una persona que está en un desierto 40 días y 40 noches no va a tener hambre, o sea, por lógica, 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, o sea, por favor. Entonces, por lógica, el enemigo dijo, este tiene hambre. Entonces le voy a decir, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, a ver, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y Jesucristo inmediatamente vio el dardo del enemigo porque él estaba solo delante de la presencia de Dios, pero pues siempre vino el cara de papa, ¿no? Ahí a meter su cuchara y decirle, ¿no? A ver, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dijo, de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, tenemos esa armadura, tenemos esa respuesta, tenemos el armamento para resistir, ¿verdad? Para poder resistir la tentación. Eso lo puedes leer en el libro de Lucas, capítulo 4, cuando dice que él, por medio del Espíritu, fue llevado al desierto. ¿Me entiendes? Por medio del Espíritu, él fue llevado al desierto para que ahí pudiera durar 40 días y 40 noches para poder resistir lo que le venía. Él sabía que él tenía que morir en una cruz para que tú y yo estuviéramos ahorita. A mí no me salvó nadie más que Dios, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis hermanos. El único que ha pagado el precio ha sido Dios por mi salvación. Entonces, si Él pagó, yo le pertenezco a Él. Si le pertenezco a Él, yo voy a hacer lo que Él me dice. O sea, por lógica. O sea, no se necesita ser acá, no, por lógica.
Él pagó un precio por mí, yo le voy a obedecer a Él. Cuando venga la tentación, yo voy a saber resistirla porque tengo la autoridad por medio de la palabra, por medio de la palabra, ¿verdad? O sea, el enemigo siempre, y no me gusta hablar de él, evito hablar de él porque él no tiene importancia, pero sabemos que existe. Existe a lo mejor en tu pareja, existe a lo mejor en tu compañero, existe a lo mejor en la persona que te ministra, o sea, existe, porque a veces le damos más valor al enemigo que a Dios. Entonces, ay no, bueno, ahí me voy a quedar porque luego voy a querer entrar en otro tema y tengo que honrar el tema que estoy estudiando, que estamos desglosando en esta mañana, ¿no? Por eso dice, huye. Huye, huye de la tentación, mantén la resistencia, mantente firme, mantén mis valores, los valores de Dios, ¿no? Y es increíble cómo Dios nos usa. ¿Cómo te puedo decir? Es necesario que escuchemos, permíteme. Es que alguien no puede entrar, entonces me están pidiendo. Es necesario que nosotros resistamos para recibir la corona de justicia. Yo quiero recibir la corona de justicia. Quiero entender lo que Dios ha hecho en mi vida. Quiero percibir las bendiciones que Dios tiene para mí. Su palabra claramente dice que Él tiene más que ofrecerme, que yo le pueda pedir. Entonces, esa es una realidad. Por eso, cuando Saúl ordenó, cuando Samuel ordenó a Saúl, ¿no? Y Dios le dio la palabra de que fuera a pelear en el capítulo número 15. Y él entró y agarró todo lo mejor que había. Le dijo, quiero que mates, le dijo Dios, todo, que mates todo. Y todavía seguimos cuestionando a Dios, ¿no? Quiero que mates todos, te deshagas de ese pueblo, porque ese pueblo dice, ay, pero qué malo era Dios, ¿no? Porque dijo que mataras niños y niñas y todo eso, ¿no? Entonces mucha gente dice, no, pero qué malo es Dios, que no, Dios no es malo, es que Dios sabía que si dejaba algo muerto, sus generaciones, si dejaba algo vivo, sus generaciones iban a venir detrás de ellos. Dios es sabio, Dios es Dios, Dios conoce todo, la deidad de Dios es que Él siempre está presente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, o sea, Él es Dios, Dios es eterno. Entonces, Él cuando ¿qué fue lo que hizo? No hizo caso y le dejó, o sea, le permitió la vida, ¿verdad? Al rey Agag. ¿Y qué fue lo que sucedió? Samuel vino delante de Saúl y le dijo, ¿qué has hecho? O sea, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no obedeces la palabra? ¿Por qué no has obedecido lo que Dios te ha dicho? O sea, en esta mañana yo te voy a dejar con eso. ¿Por qué no has obedecido lo que Dios te ha dicho? ¿Por qué andas buscando excusas, no? Es que estoy esperando una confirmación. Es que se me profetizó esto. Si todo Dios ya te dijo lo que hicieras, ¿por qué andas buscando excusas, no? Ahorita mi esposo está pasando por un cambio, ¿no? A la edad de él, como me dice ahora en la mañana, que todas las mañanas oramos juntos, ¿no? Y me dice, ¿cómo es posible que a mi edad yo tengo que pasar por este cambio? Y le digo, porque cuando tú lo pudiste hacer, no lo hiciste porque estabas afanado en otras cosas y no escuchaste, no tenías ese diálogo con Dios, no tenías esa relación con Dios. No te sientas mal, la edad que tú tienes no es nada para Dios. Dios te va a dar las fuerzas del búfalo, ¿no? Entonces me dice él, es que es bien difícil, dice, es muy difícil el pasar por esta situación. Le digo, claro, ¿y a ti quién te dijo? ¿En qué parte de la Biblia, en qué parte de su palabra dice que va a ser fácil? Si Dios ya te dijo que en el mundo vas a tener aflicciones, ¿qué parte dice?
Todos vamos a pasar por esa situación, pero tú tienes que hacer la voluntad. Y luego me dijo, hace como 3 días, me dijo, es que yo te quiero confesar algo. Y le dije, a ver, dime rápido, dímelo. No, me dijo, es que yo fui muy específico cuando le pedí al Señor que me diera ese lugar que estoy pidiendo. ¿Me entiendes? Yo fui específico, le dije, yo lo quiero así, así y así me lo puso el Señor. Entonces, ¿por qué no haces lo que Dios te dice? No, sí lo voy a hacer, dijo, pero existe en mí, dice, esa situación. Le dije, ¿sabes qué, amor? Le digo, es que son los temores que el enemigo te lanza. Hay un temor, le digo, pero si tú haces la voluntad de Dios y obedeces a Dios, mantienes tus valores de obediencia, el enemigo va a huir de ti y se va a alejar. Entonces vas a vivir y vas a ser conforme a lo que Dios te ha otorgado. Y en un futuro, fíjate, ay, qué tremendo, gracias Espíritu Santo, tú estás sembrando una obediencia en este momento, estás sembrando la voluntad de Dios y en un futuro tú y yo vamos a comer el fruto que va a dar esa semilla que cayó de obediencia. O sea, es tan maravilloso ver cómo Dios, ¿no? Claro, vamos a pasar por situaciones. Ahora el trabajo que él tiene es, ahorita el que tiene es a 15 minutos, 20 minutos de casa. Este es a 1 hora con 10 minutos. O sea, el ir es 1 hora y el regresar son 2 horas. Pero como le digo, pero ahorita es un sacrificio. Está resistiendo la tentación de no entrar en tu zona de confort. Pero va a llegar el momento en que vamos a disfrutar la semilla de obediencia y la semilla que cayó cuando tú mantuviste tus valores de creer en Dios, que esa fe, ¿verdad? Esa fe cobró vida en ti. Así es que no te preocupes. Dios tiene el control y vamos a comer de ese fruto porque yo lo sé que un día vamos a estar así platicando tú y yo como lo estamos haciendo ahorita y vamos a decir, valió la pena todo lo que pasó, valió la pena que manejaras 1 hora de ida y 1 hora de venida, valió la pena porque mira el fruto que estamos recibiendo. O sea que en esta mañana yo te digo, resiste el enemigo, resiste. Muchas veces se oye tan bonito, yo le digo a esta persona, se oye tan bonito, todo lo que tus planes se oyen maravillosos, así hasta tienen brillantina, ¿no? Eso que se usa ahora, que ahora todo tiene brillito. Le digo, se ve ese glitter, que le llaman glitter. Le digo, se ve tan bonito, le digo que hasta brilla todo, le digo, pero acuérdate que lo que viene de Dios es eterno. Y lo que no viene de Dios nada más es temporal. Entonces, ahorita se oye bonito, así, no, pues aquí, mira, si tienes una emergencia, inmediatamente estoy en casa, o sea, XXX, se oye bien bonito, pero eso no es lo que Dios quiere para él. No hay ninguna bendición que no venga tan fácil. Todo cuesta, y lo dije la semana pasada, el salir embarazada es una bendición, pero en el momento que sales embarazada, entra tu cuerpo en un cambio hormonal y empiezan todas esas cosas, el deseo de que se te devuelve el estómago, el sueño, o sea, vas a pasar. En el momento de alumbramiento va a haber un dolor, pero luego vas a ver el fruto de eso, o sea, todo lo que vamos a obtener con Dios no es tanto el que tengamos que pagar un precio, pero es que todo cuesta porque tenemos un adversario que siempre está poniendo piedras de tropiezo. Y si Jesucristo sufrió, pues nosotros también vamos a sufrir juntamente con Él. Y no es tanto el sufrir, sino el pasar la prueba, el resistir la tentación, el sujetar la carne de querer hacer lo que nosotros pensamos que está bien. Bueno, mis amados, ya se me ha acabado el tiempo. Dios en su gran misericordia ha sido bueno y nos ha hecho entender
lo que Él quiere de nosotros. Él solamente quiere que lo obedezcamos. ¿Por qué si Dios te lo dijo, no haces caso? ¿Qué te detiene en hacer caso a Dios? O sea, no es que le voy a ir a pedir permiso al que está en la plataforma, no es que le voy a ir a pedir permiso y no es que voy a ir aquí. Si Dios ya te dijo, Dios te va a apoyar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sustentar con la diestra de su justicia. Así es que recuerda que el obedecer a Dios trae una recompensa. Ok, pues amigos, en esta mañana les voy a dejar con trato de dejarles con este versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 7, que dice: piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te va a ayudar a entenderlo todo. Ha sido un placer el estar con ustedes nuevamente en esta mañana, en este su programa, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración. Estaremos el próximo